Trabajo de madrugada en una maquiladora de la zona industrial de Ciudad Juárez. El turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. No es un trabajo ligero, pero con el tiempo uno se acostumbra. Lo bueno es que, de madrugada, el ritmo es más tranquilo. La mayoría del personal ya sabe lo que tiene que hacer y cada quien se encarga de su área. Yo estoy en la zona de las líneas de ensamblaje y de vez en cuando paso por la sala de control, solo para revisar los registros de los sensores y asegurarme de que todo funciona bien. Nunca había pasado nada raro, al menos hasta esa semana. Era una madrugada como cualquier otra, un poco fría y silenciosa, como a las 3. Estaba terminando de organizar unos cables cuando vi, de reojo, a una mujer pasando por la puerta del pasillo que da a la sala de control. Llevaba el uniforme de la fábrica, con el gafete colgado al cuello. Era una mujer delgada, con el cabello recogido, y me pareció familiar, pero no logré ver bien su rostro. Me pareció extraño, porque a esa hora solo había 3 personas en la nave, y ninguna era mujer. Me quedé quieto unos segundos, intentando recordar si alguien nuevo había empezado en esa área, pero no se me venía nada a la cabeza. Tomé mi radio y llamé al supervisor, solo para confirmar si había alguien más ahí. Me dijo que no, que el personal de mantenimiento se había ido hacía rato. Le agradecí y fui a la sala de control. La puerta estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar. Cuando empujé despacio, la luz estaba encendida, pero no había nadie adentro. Miré alrededor, revisé detrás de la puerta, en las esquinas, debajo de la mesa. Nada. La silla todavía se movía un poco, como si alguien se hubiera levantado hacía apenas unos segundos. Eso me dio un escalofrío raro, porque ese lugar normalmente está vacío durante la madrugada. Salí despacio, tratando de entender si lo había imaginado, pero yo sabía lo que había visto. Era una persona, con el uniforme de la fábrica. Decidí no comentar nada con nadie en ese momento. Solo anoté en el cuaderno que había revisado la sala a las 3:05. Al día siguiente, ya al final del turno, lo comenté por encima con Alberto, que trabaja conmigo en el ensamblaje. Le conté que creí ver a alguien entrar en la sala de control, pero que cuando fui, no había nadie. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró serio. ¿Era una mujer?, me preguntó. Yo solo asentí con la cabeza. Se quedó callado un rato. Luego me dijo que había escuchado una historia parecida cuando empezó ahí, pero pensó que era solo una broma para asustar a los nuevos. Dijo que una empleada había muerto en un accidente con una prensa, dentro de la sala de control, unos meses antes de que yo entrara, que también fue de madrugada, cerca de las 3. Eso se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Al llegar a casa, busqué noticias viejas sobre accidentes en la maquiladora y, después de mucho buscar, encontré una nota breve de un periódico local. Decía que una técnica en seguridad llamada Marisela L. había muerto al intentar apagar una prensa que se activó sola. Era la misma empresa, la misma área, y la fecha coincidía con lo que me contó Alberto. Vi una foto pequeña en el artículo y, a pesar de la mala calidad, era la misma mujer que vi entrando en la sala de control. Ya no tuve dudas. Vi a alguien que ya está muerta. Me sentí en shock por varios días. La semana siguiente, empecé a fijarme en los sensores de movimiento de la sala de control. Graban automáticamente los datos y marcan la hora exacta de cualquier entrada. Empecé a revisar los registros de los últimos días y noté un patrón extraño. Todas las madrugadas, entre las 3:00 y las 3:10, los sensores registraban movimiento dentro de la sala. Siempre igual. La puerta se abre, entra alguien, da unos pasos y se detiene. Luego, silencio. El sistema no muestra quién es, porque el reconocimiento facial solo funciona en las cámaras principales, y ahí dentro solo hay sensor de presencia. Pero los registros estaban ahí. Le mostré al supervisor una copia de los logs, pero solo se encogió de hombros. Dijo que seguramente era interferencia o un error del sistema. Estas máquinas a veces inventan cosas, dijo,
riéndose. Pero yo sabía que no era invención. Eso pasaba todas las madrugadas. Igualito. También empecé a notar que nadie quería entrar solo a esa sala. Cuando se necesitaba revisar algo ahí dentro, siempre iban 2 técnicos juntos. Y nadie se quedaba más tiempo del necesario. Le pregunté al personal más antiguo y todos evitaban el tema. Uno de ellos, el viejo Ramiro, solo dijo: «Hay cosas que es mejor no mover». Aún así, seguí revisando los registros. Una madrugada decidí vigilar la puerta de la sala desde lejos, sin decirle a nadie. Me quedé parado en una esquina del pasillo, con las luces medio apagadas. Cuando dieron las 3:02, la puerta se abrió sola, muy despacio. No había viento, no había nadie cerca, y se abrió como si alguien la empujara con cuidado. La luz de adentro se encendió sola, y unos segundos después escuché pasos. Pasos suaves, como de alguien con tenis, caminando sobre el piso de goma. Fueron 3 pasos, y luego se detuvieron. La luz se quedó encendida hasta las 3:10 y se apagó sola. La puerta se cerró lentamente. Volví a mi puesto con el corazón acelerado. Pasé el resto del turno inquieto, sudando frío. Ya no pude ignorarlo. No era un error del sistema, no era cansancio, y definitivamente no era imaginación. Al día siguiente, llamé a mi mamá y le conté más o menos lo que estaba pasando, sin entrar en muchos detalles. Me recomendó rezar, llevar un rosario, esas cosas. No soy muy religioso, pero empecé a llevar un escapulario en el bolsillo. También evité pasar cerca de esa sala a esa hora. Cuando daban las 3, me metía al área de empaque y solo salía después de las 3:10. Un día, mi gafete se trabó en el lector de la puerta de la sala de control. Tuve que llamar al técnico de seguridad para que lo destrabara. Fue conmigo hasta la puerta y, mientras revisaba el panel, me preguntó si alguna vez había visto algo fuera de lo normal ahí. Solo le respondí: «Tal vez». Él sonrió de lado, como quien ya sabe. Dijo que no era el primer problema con gafetes en esa puerta, y que a veces el sistema se detenía exactamente entre las 3:00 y las 3:10. No dijo nada más, solo terminó la reparación y se fue. Eso me puso aún más nervioso. Parecía que todos sabían algo, pero nadie lo decía. Con el tiempo, aprendí a convivir con eso. No es como si fuera algo agresivo. Nunca me pasó nada que me lastimara o me amenazara directamente. Pero la presencia está ahí. Es como si ese pedazo de la fábrica se hubiera quedado atrapado en otro tiempo. Siempre entre las 3:00 y las 3:10. La sala de control se volvió casi un lugar sagrado. Nadie la toca, nadie la cuestiona. Solo se acepta que hay algo ahí que no se ha ido. A veces me pregunto si Marisela sabe que murió, o si solo está repitiendo lo que hacía cada noche, como si aún fuera parte de su turno. Eso es lo que más miedo me da. El otro día, fui a tomar café a la cafetería de enfrente y me encontré con una ex empleada que trabajó en el mismo área. Cuando mencioné la sala de control, se puso pálida. Me contó que llegó a ver a Marisela una vez, meses después del accidente. Dijo que estaba sola en el pasillo y que la puerta se abrió frente a ella. Vio a la mujer parada en medio de la sala, mirando directo a la cámara que graba los sensores. Cuando parpadeó ya no estaba. Dijo que nunca más volvió ahí. Hablaba con una firmeza que me hizo sentir un escalofrío. Hasta ese momento, yo creía que solo yo la veía. Pero hay más gente. Desde entonces, ya no intento mirar con mis propios ojos. Sigo trabajando en el mismo sector, en el mismo horario. Aprendí a respetar los minutos entre las 3:00 y las 3:10 como si fueran sagrados. Si algún día me piden revisar algo ahí dentro en ese intervalo, me voy a negar. Puede parecer cobardía, pero prefiero mantenerme entero. Ya he visto suficiente. Ya he escuchado suficiente. No necesito más pruebas. La fábrica tiene sus propios ritmos, sus propios fantasmas, y a veces es mejor dejar ciertos pasillos oscuros como están. Uno aprende eso con el tiempo. Hasta hoy,
Los sensores siguen registrando presencia en esa sala. Cada madrugada, los mismos pasos, la misma puerta que se abre. A veces, alguien nuevo en el turno nota algo y comenta, pero pronto aprende a callar. No es una regla, pero sí una costumbre silenciosa. Nadie habla mucho de la sala de control. Vivimos con eso, como si fuera parte del plano de la fábrica. Hay línea de ensamblaje, área de empaque, y la sala donde Marisela aún entra cada madrugada. Y si alguien quiere saber más, que se aparezca ahí a las 3 de la mañana. Pero, sinceramente, no lo recomiendo. Poco movimiento, pocos clientes, demasiado silencio. Así era mi turno de noche en ese viejo motel. Lo que nunca imaginé fue que, entre las madrugadas monótonas, empezarían a surgir testimonios similares. Alguien veía a una novia caminando sola, siempre buscando un anillo perdido. Me parecía una tontería, hasta que por casualidad encontré un antiguo registro de huéspedes donde alguien había anotado, hace años, exactamente las mismas palabras: busca un anillo. ¿Será una coincidencia? ¿O esa mujer es más real de lo que imagino? Una de esas noches, estaba sentado en la recepción, casi dormido, cuando escuché pasos en el pasillo. No era común que pasara alguien tan tarde, así que me puse alerta. Abrí la puerta de la recepción y vi a una mujer con un vestido blanco, medio sucio y rasgado, como si lo hubiera arrancado deprisa. Estaba parada ahí, mirándome fijamente. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, completamente negros, sin ningún brillo. Parecía que no había nada detrás. Me quedé paralizado unos segundos, asustado, sin saber qué hacer. Ella habló con voz baja, casi un susurro. «Mi anillo. ¿Viste mi anillo?». Quise responder, pero se me trabó la garganta. Solo pude asentir que no, aunque no entendía bien lo que pasaba. Entonces empezó a caminar por el pasillo, despacio, mirando al suelo, como si buscara algo. La observé, tratando de no perder ningún movimiento, y cuando desapareció de mi vista, sentí un escalofrío inexplicable. Volví adentro de la recepción, y para mi sorpresa, en medio de la mesa había un anillo antiguo, de plata, con una piedra que parecía opaca. Nadie había entrado a la habitación para dejarlo allí, y el lugar estaba cerrado. Tomé el anillo con cuidado, medio sin creer lo que estaba pasando, y lo guardé en un frasco que tenía para el dinero. Pasé horas pensando qué podía ser eso, pero no encontraba una explicación lógica. Al día siguiente se lo conté a Juan, que trabaja aquí desde hace más tiempo que yo. Él se quedó callado un momento, miró el anillo y dijo despacio: «Esa mujer, dicen que la asesinaron aquí, en este mismo motel, su prometido. Nunca encontraron su anillo, y dicen que ella todavía anda buscándolo». Me quedé pensando en lo que dijo, tratando de encajar todo lo que había visto con esa historia. Tenía sentido, y yo no quería estar en su lugar. Desde ese día, me di cuenta de que no era solo charla de huéspedes borrachos. Otras personas decían que habían visto a esa mujer, siempre pidiendo el anillo, siempre triste y como perdida. Yo, personalmente, solo la vi esa noche. Pero después de que apareció sentí el ambiente diferente, pesado, como si algo estuviera observando cada movimiento mío. El silencio del motel parecía más sofocante, y hasta las luces parpadeaban con más frecuencia. A veces en plena madrugada, cuando estoy solo, escucho pasos suaves por los pasillos, como si alguien caminara cerca de la recepción. Ya he mirado varias veces, pero no veo nada. Una vez pensé que la puerta de la habitación 7 estaba abierta, pero cuando fui a revisar, todo estaba en su lugar y cerrado. Me pregunto si es ella, la novia, que todavía no pudo descansar. Otro detalle que me incomoda es que, desde que encontré el anillo, siento un peso en el pecho, una sensación mala que no pasa. Trato de ignorarlo, pero es difícil porque todo el ambiente parece cargar una tristeza antigua.
Me pregunto si estas cosas solo les pasan a quienes se interesan por el lugar o si todos los que pasan por aquí sienten eso de alguna manera. No sé si me estoy volviendo loco, pero una vez, cuando cerré la recepción, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Lo único que vi fue la sombra de ese vestido blanco pasando por la puerta del pasillo. Mi corazón se disparó y no pude quedarme mucho más tiempo. Terminé cerrando todo y yéndome más temprano. Se lo conté a algunos amigos, pero se rieron. Dijeron que era invención mía o cansancio del trabajo. Pero no puedo olvidarlo. Es algo que me mueve. No tiene explicación. Cuando llego aquí por la noche, me quedo mirando los pasillos esperando no encontrar nada raro, pero la verdad es que tengo miedo de que ella aparezca de nuevo. La historia de la novia asesinada siempre vuelve a mi mente. Imagino lo que pasó, el miedo que debió sentir y el dolor de perderlo todo en ese lugar. Tal vez por eso no se va, por eso insiste en buscar el anillo, que parece ser lo único que aún la ata aquí. Da pena, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir miedo. Una vez intenté dejar el anillo en una de las habitaciones, pensando que así ella lo encontraría y se sentiría en paz. Pero cuando volví al día siguiente, el anillo había desaparecido. No sé si alguien lo tomó o si ella misma lo sacó de ahí. Desde entonces, guardo el anillo conmigo, pero eso solo me dejó con más dudas. A veces, cuando estoy solo, hablo en voz baja, pidiéndole que descanse, que deje de buscar. No sé si eso funciona, pero me ayuda a controlar el miedo. La sensación es que esta historia no va a acabar pronto, que el motel carga ese secreto pesado y que nadie realmente puede escapar de él. Hoy estoy más atento a las historias que escucho, pero nunca más tuve el valor de mirar los pasillos cuando está oscuro. Trabajo aquí porque necesito, pero ya decidí que si pasa algo raro otra vez, me voy. No sé cuánto tiempo más aguantaré esta presión de estar en un lugar donde el pasado parece no morir nunca. No sé qué le depara el futuro a este motel, pero sé que esa novia seguirá ahí, caminando y buscando. Y quizá, algún día, vuelva a ver esos ojos negros que me pidan el anillo que nunca encontraron. Hasta entonces, solo espero, sin saber si esto es real o solo un recuerdo de una historia triste que insiste en no borrarse. Mi trabajo como chofer de ruta en Ciudad Juárez es monótono. Siempre los mismos barrios, siempre las mismas paradas, noche tras noche. Conozco el trayecto de memoria, especialmente el último punto, allá por el barrio más antiguo. Sin embargo, cada noche sucede algo que se escapa de cualquier rutina, algo que jamás he podido explicar y que se repite, aunque trate de ignorarlo. Cuando te lo cuente, estoy seguro de que vas a comprender por qué no dejo de pensarlo. En el último punto, cerca de unas casas viejas, generalmente sube una señora. No dice nada, no pide boleto, solo entra, camina hasta el asiento delantero y se sienta ahí, a mi lado, mirando por la ventana. Lo extraño es que no mueve ni un músculo, no dice una palabra, no aparta la mirada de la calle. Siempre intento iniciar conversación, pero cuando miro por el espejo para hablarle, el asiento está vacío. Esto ocurre prácticamente todas las noches. Incluso llegué a pensar que estaba demasiado cansado, que era cosa de mi cabeza, pero no, es real. La veo entrar, sentarse, y cuando vuelvo a mirar, no hay nadie ahí. Confieso que me he asustado un poco, pero nunca me ha pasado nada malo, así que sigo tranquilo. Solo evito mirar mucho hacia atrás. Una de esas noches decidí preguntar a algunos vecinos del barrio sobre esa señora. Me miraron raro, como sin saber qué decir, hasta que uno comentó en voz baja que, años atrás, una mujer había muerto cerca de ahí, víctima de un accidente de auto. Desde entonces, dicen que su espíritu aún aparece en el paradero, intentando tomar el último viaje a casa. Cuando escuché eso, se me puso la piel de gallina porque tenía demasiado sentido. La forma en que la señora entra, silenciosa y mirando por la ventana, parecía alguien que necesitaba mucho llegar a algún lugar, pero no sabía cómo.
Fue entonces que comencé a prestar más atención a los detalles, intentando entender qué quería. Una noche, antes de llegar al punto final, sentí un frío diferente dentro del autobús. No era el aire acondicionado, era algo más pesado, más extraño. Cuando estacioné y se abrió la puerta, ahí estaba ella, como siempre, sentada en el asiento delantero, mirando la calle con esa mirada que no podía sacarme de la cabeza. Juro que quería decir algo, pero no pude. Mientras los pasajeros bajaban, me quedé parado solo observando. Cuando pensé en mirar por el espejo para llamarla, otra vez el asiento estaba vacío. Fue la primera vez que me di cuenta que no era una broma, que esa señora no estaba viva. Empecé a sentir una mezcla de miedo y pena, como si estuviera atrapada en algún lugar, esperando una ayuda que yo no podía darle. Cada noche que pasaba, me ponía más inquieto. No sabía si debía contarle a alguien o seguir haciendo mi trabajo normalmente, porque, al fin y al cabo, nadie quiere que lo tomen por loco o algo así, especialmente en mi profesión, donde el tiempo es dinero y la atención debe estar en la calle, no en fantasmas. Un día le pregunté a mi hermana, que está más conectada con esas cosas, si creía en espíritus y si era normal que alguien quedara atrapado así, sin poder descansar. Ella me dijo que a veces uno queda atrapado en lugares o momentos que nunca logró dejar atrás. Eso me movió algo por dentro, porque sentía que esa mujer no había logrado hacer eso aún. En las semanas siguientes, empecé a notar otras cosas extrañas en el autobús, pequeños ruidos que no podía identificar, un olor a flores marchitas que aparecía de la nada, y a veces la radio encendida que se apagaba sola. Todo eso, la mayoría de las veces, pasaba cerca del punto final, donde aparecía la señora. Aquella noche en que el autobús estaba casi vacío, escuché una voz muy baja, casi un susurro, que decía mi nombre. Me puse todo nervioso, pero no había nadie más que yo. Intenté ignorarlo. Pensé que era cansancio o el viento, pero sabía que eso estaba relacionado con todo lo que venía sintiendo. Era como si la señora intentara comunicarse. Llegué a imaginar que quería que la llevara lejos de ahí, que hiciera algo para ayudarla a encontrar paz, pero no sabía qué. No soy sacerdote, ni entiendo de esas cosas. Solo soy un chofer cansado que quiere terminar su turno e ir a casa. Pero esa situación me dejó inquieto de una forma que no esperaba. Algunas noches, cuando el autobús pasaba por el punto final, juro que veía una luz tenue, casi como una vela titilando, viniendo de esa dirección. Y por más que quería no mirar, mi mirada siempre se perdía en ella. Era algo que me movía, una tristeza silenciosa que parecía querer algo que yo no alcanzaba. Una vez, un pasajero me contó que el barrio donde apareció la señora fue muy movido, pero con el tiempo la gente se fue y el lugar quedó olvidado, lleno de historias tristes. Tal vez eso explique su presencia, alguien atrapado en un recuerdo, un pedazo de vida que nunca terminó. Empecé a aceptar que esa señora era parte de mi turno, que necesitaba mi último viaje cada noche para intentar llegar a algún lugar. Nunca la vi salir del autobús, y a veces imagino si realmente quiere que la lleve o solo quiere compañía en el camino de vuelta a un lugar que ya no existe. Aún no sé si contaré esto a alguien en serio, porque sé que mucha gente no lo creería. Pero preferí compartirlo, porque eso me afecta hasta hoy. No es solo una historia de fantasmas, es un recuerdo vivo de un lugar que fue hogar y que guarda secretos que no todos quieren conocer. Ahora, cada vez que llego al punto final y la señora no aparece, me preocupo. ¿Será que por fin logró irse? ¿O seguirá ahí, esperando la próxima noche, esperando que alguien la lleve a casa? No sé, y tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es que esa señora cambió la forma en que veo mi trabajo y la ciudad donde vivo. A veces, lo que creemos solo rutina puede esconder historias que nadie cuenta. Y si algún día pasas por Ciudad Juárez y tomas la línea antigua, presta atención al asiento delantero. Quizá tú también la veas.
Siempre hay mucha gente en el hotel donde trabajo como personal de limpieza, especialmente porque está en pleno centro y es un edificio antiguo, repleto de habitaciones. Pero entre todas, la 309 tiene algo especial. Los empleados prefieren no acercarse y circulan muchos rumores sobre lo que ocurre ahí. Yo no les creía, o al menos no les daba importancia, hasta el momento en que tuve que hacerme cargo de esa habitación. La mayoría de las veces, la 309 está vacía. Los huéspedes prefieren otras habitaciones, nadie quiere quedarse allí. Dicen que quien pasa la noche ahí se despierta sintiendo una presencia fría y que escucha susurros que vienen del armario. Al principio, pensaba que solo eran historias para asustar a los novatos, hasta que empecé a notar cosas extrañas cuando entraba en esa habitación. Una noche, cuando el turno casi terminaba, recibí la orden de limpiar la 309. Era tarde. Ya estaba todo medio silencioso en el hotel, solo yo caminando por los pasillos. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, cosa que nunca había visto. Entré despacio, esperando no encontrar nada fuera de lugar. Pero el ambiente adentro era diferente, pesado. La habitación estaba oscura, solo la luz débil de la calle entraba por la ventana. El olor era el típico de una habitación poco usada, algo polvorienta, pero había algo extraño en el aire. El silencio era absoluto, solo se oía mi respiración y mis pasos en la alfombra vieja. Intenté prender la luz, pero no se encendió. Pensé que la bombilla estaba quemada. Fue entonces cuando escuché el reloj. Un tic-tac muy bajito, que parecía venir del armario. Lo miré con el corazón acelerado, porque nadie usaba reloj en esa habitación. Ni siquiera la administración sabía que existiera alguno. Era un reloj antiguo, de pared, colgado discretamente detrás de la puerta del armario. Me acerqué despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso mío parecía resonar en la habitación vacía. El reloj seguía con su tic-tac constante, como si fuera el único sonido que existiera. La sensación de frío aumentaba y sentía un peso en el pecho, una fuerte ganas de salir de ahí rápido. Cuando abrí el armario para intentar apagar el reloj, el sonido paró de repente. El silencio volvió a dominar, pero ahora parecía aún más pesado, más aterrador. Por un instante juré escuchar un susurro muy bajo, como si alguien hablara del otro lado de la puerta, pero no pude entender qué decía. Me quedé parado ahí, congelado, pensando en salir corriendo. Pero algo me detuvo, una mezcla de curiosidad y miedo que no me dejaba mover un músculo. Miré dentro del armario, que estaba vacío, solo con perchas colgadas y una pared blanca al fondo. No había nada más. Cerré la puerta del armario despacio, intentando controlar la respiración que estaba demasiado acelerada. De repente, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera observando muy cerca. Miré rápido hacia atrás, pero no había nadie. Solo la habitación vacía y ese silencio extraño. Tomé mi balde y la escoba y empecé a limpiar el suelo de la habitación, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Cada sombra parecía moverse, y el reloj volvió a hacer ese tic-tac, pero esta vez ya no estaba colgado. Tenía la impresión de que el sonido venía de todas las paredes al mismo tiempo. Cuando terminé la limpieza, di una última mirada al reloj, que estaba en el suelo, parado. Ya no hacía ningún ruido. Salí rápido de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. En el pasillo, el ruido del hotel volvió. Las voces, los pasos y el calor del lugar, que parecía otro mundo comparado con el frío de esa habitación. Desde ese día, evito pasar cerca de la 309. A veces, cuando estoy en la recepción, escucho que alguien comenta que un huésped salió de la habitación en medio de la noche, diciendo que sintió una presencia o que escuchó voces. No lo dudo. No sé qué pasa ahí, pero estoy seguro que no es solo superstición. Lo que más me incomoda es que nadie sabe explicar el origen de ese reloj ni el motivo del sonido. La administración del hotel finge que no hay nada extraño en la 309.
pero ya he visto el miedo en los ojos de la gente que trabaja aquí. Es como si todos tuvieran miedo de hablar mucho sobre eso. Hay noches que sueño con esa habitación, con el tic-tac del reloj y los susurros que nunca entiendo. Me despierto con el corazón acelerado y el frío en la espalda, aunque esté en mi habitación, en casa. A veces me pregunto si no llevé algo de ese lugar conmigo, alguna presencia que no quiere dejarme en paz. No sé si es cosa de mi cabeza, pero una cosa tengo clara. La 309 no es una habitación común. Hay algo ahí que no podemos explicar. Y quizás sea mejor así, porque mientras menos intentemos entender, más seguro parece estar lejos de ahí. Hasta hoy, no he vuelto a limpiar esa habitación solo. Cuando llega la orden, intento pasársela a algún compañero. Y si algún día te hospedas en ese hotel, mi consejo es, no pidas la 309. No vale la pena despertarse sintiendo un frío que no es del aire acondicionado, ni escuchar voces que no existen. Buenas noches, comunidad. Trabajo en una tienda 24 horas cerca del cruce entre Paseo Triunfo y Tecnológico. Desde que empecé, noté que el lugar tiene algo raro, pero no le di mucha importancia. Al principio, pensaba que el cansancio y la soledad de los turnos nocturnos me jugaban una mala pasada. Sin embargo, con el tiempo, ciertas cosas me hicieron dudar, sobre todo cuando me quedaba sola y sentía que alguien me estaba observando. Lo que más me ha inquietado es ver ese rostro pálido que aparece justo en la ventana de la entrada. No sé describirlo bien, pero es como si alguien estuviera parado fuera, mirándome fijo. A veces solo veo los ojos y la piel muy blanca, casi translúcida. Y lo peor es que cuando alguien se acerca a la puerta, ese rostro desaparece de inmediato, como si supiera que alguien llegó y no quisiera que lo vieran. Al principio pensé que era alguien jugando una broma, algún vecino raro o un borracho que pasaba por ahí. Pero luego hablé con los vecinos y me contaron que hace años una mujer fue asesinada cerca de ese lugar. Me dijeron que desde entonces, muchas personas han visto algo extraño, como si el espíritu de esa mujer rondara la zona. No soy de creer en fantasmas ni cosas paranormales, pero a veces es difícil explicar lo que uno ve. Recuerdo una noche que estaba ordenando los estantes y de repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Cuando miré hacia la ventana, vi esa cara blanca, mirándome fijamente, con una expresión triste pero fija, como si quisiera decir algo. Desde entonces, cada vez que trabajo sola en la tienda y es de madrugada, no puedo evitar mirar hacia la ventana con cierta ansiedad. Me da la sensación de que ella está ahí, esperando algo. Muchas veces he pensado en dejar el turno de noche, pero necesito el trabajo, y aparte, no quiero parecer una persona que se asusta por cualquier cosa. Los vecinos también me han contado que después del asesinato, hubo varios reportes de ruidos extraños y luces que se apagaban y prendían solas cerca del cruce. A veces escuchan pasos, como si alguien caminara por la acera, pero cuando salen a ver, no hay nadie. Eso ha hecho que más de uno prefiera evitar la zona en la noche. Una vez, un cliente que venía siempre me dijo que él también había visto ese rostro pálido, pero no me dijo mucho más. Se quedó callado, con la mirada fija, como recordando algo que le daba miedo. Eso me hizo pensar que no soy la única que ha tenido esa experiencia, y que tal vez lo que se ve no es solo fruto de la imaginación. No quiero sonar paranoica, pero a veces, cuando estoy sola y escucho el sonido de la puerta automática abriéndose o cerrándose, siento que alguien más está entrando, aunque no haya nadie. Eso me pone nerviosa, porque la tienda está cerrada a esa hora, y no debería pasar. He tratado de hablar con mis compañeros de trabajo sobre esto, pero la mayoría solo se ríe o dice que estoy inventando cosas para llamar la atención. Eso me hace sentir un poco sola con esto, porque nadie me cree. Pero yo sé lo que vi, y no me parece normal. Una noche, cuando ya casi terminaba mi turno, sentí que alguien me estaba siguiendo por los pasillos de la tienda. Me di vuelta rápido, pero no había nadie.
Cuando miré hacia la ventana, vi esa cara pálida, y esta vez parecía que estaba más cerca, como si quisiera entrar. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Intenté no pensar mucho en eso, pero cada vez que regreso a casa después del turno, siento una presión extraña en el pecho, como si algo me estuviera observando desde lejos. A veces me cuesta dormir porque recuerdo esa cara, y me pregunto qué quiere, por qué sigue aquí. El dueño de la tienda me ha dicho que no hay nada raro, que son solo cuentos viejos de la zona y que no debería preocuparme. Pero para mí, la historia es real. Hay algo ahí afuera, algo que no puedo explicar y que me hace sentir insegura cuando estoy sola. He pensado en dejar el trabajo, pero por ahora sigo aquí, porque no puedo permitirme buscar otra cosa. Lo que sí hice fue cambiar un poco mi rutina. Trato de que siempre haya alguien conmigo, para no estar sola en el turno nocturno. Sé que algunos podrían decir que solo son sombras o reflejos, pero eso no explica por qué el rostro desaparece cuando alguien se acerca. Eso no es algo normal, ni algo que pase con cualquier sombra. Siento que hay una presencia que no quiere ser vista por todos. En varias ocasiones, he sentido que la temperatura baja cerca de la ventana, como si el aire se volviera frío de repente. Eso también me pone nerviosa, porque en la ciudad no suele hacer tanto frío en esas horas. Son detalles que uno nota cuando está atento. No sé qué pasó realmente hace años, ni qué pasó con esa mujer, pero siento que su historia está pegada a ese lugar y que de alguna manera quiere que la recuerden. A veces pienso que quizás solo está esperando que alguien la ayude o le haga justicia. Por ahora sigo trabajando y tratando de no pensar mucho en eso, pero cada noche, cuando llega el silencio y solo estoy yo en la tienda, no puedo evitar mirar hacia la ventana esperando no ver ese rostro que me mira fijamente, esperando que algún día, quizás, esa presencia se vaya para siempre. Soy auxiliar de mantenimiento en un salón de eventos antiguo de la ciudad. A lo largo de los años, por ese lugar han pasado bodas, fiestas, cumpleaños y más historias de las que uno podría contar. Por lo general, en edificios viejos es normal que ocurran cosas extrañas, pero casi nadie comenta nada porque el trabajo siempre es mucho y no hay tiempo de andar con cuentos. Sin embargo, hay algo específico que siempre me ha inquietado: un reloj que está en el hall principal. Este reloj es de pared, bien viejo, de esos que tienen un péndulo grande que se mueve despacio. Está justo en la entrada, a la vista de cualquiera que llegue. Durante el día, funciona normal, marca las horas sin problema, hace ese tic-tac que uno espera escuchar. Pero hace tiempo que noté que casi todas las noches se para. Se para de verdad. Se queda callado. La aguja no se mueve. Parece que se apagó. Pero a la medianoche, de repente, vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado. La primera vez que pasó, estaba terminando de cerrar el salón después de un evento, y pensé que el reloj se había parado porque se le había acabado la pila o algo así. Entonces, cuando dio la medianoche, juro que escuché el reloj dar la hora, tipo bim bim, como en las películas, y la aguja empezó a moverse otra vez. Me quedé mirando, confundido, porque no le había puesto pila nueva ni había tocado el reloj. Y no era solo eso. En ese momento, pude escuchar unos sonidos que no tenían sentido en un salón vacío. Era como si viniera una música bajita desde algún lugar, algo viejo, tipo esas canciones que uno oye en radios antiguas o en películas de época. Además, parecía que había pasos por el salón, pasos de zapatos, ¿sabes? Pero nadie más estaba ahí, estaba seguro. Me quedé parado tratando de encontrar de dónde venían esos sonidos, pero no vi nada. Era como si alguien estuviera caminando despacito por el pasillo, pero solo había silencio y eco. Los días siguientes empecé a prestar más atención a esos detalles. Cada noche que el reloj se paraba y volvía a funcionar, esos sonidos extraños también aparecían. A veces estaba limpiando el salón después del trabajo y podía escuchar claramente una música de piano muy baja, mezclada con pasos y hasta risas suaves, casi apagadas.
Intentaba encontrar de dónde venía, pero el salón es grande, vacío, no había nadie. Los aparatos y cajas estaban apagados, así que no podía ser algún equipo prendido por error. Otra cosa que me puso los pelos de punta pasó cuando miré el espejo del hall, que está justo al lado del reloj. Era casi medianoche. El reloj se había parado, y yo estaba esperando que la aguja volviera a moverse. Fue entonces cuando de repente vi una figura en el espejo. No era mi reflejo, porque yo estaba de espaldas, y la figura apareció vestida con un vestido elegante, medio antiguo, de esos que uno ve en películas de época. Era una mujer, parecía tranquila, solo mirando, parada del otro lado del salón. Parpadeé y desapareció. Pensé que quizá era mi imaginación, pero en los días siguientes volvió a pasar. Ella aparecía siempre cuando el reloj comenzaba a funcionar. No se podía ver bien su cara, solo su silueta, su postura, siempre con ese vestido, como si estuviera en una fiesta antigua. Nunca tuve valor para acercarme y verla bien. Solo miraba de lejos, porque la sensación que me daba era rara, medio fría, ¿sabes? Hablé con algunos compañeros sobre eso, pero nadie se lo tomó en serio. Algunos se reían, otros decían que era broma, cosas de gente que trabaja hasta tarde y empieza a inventar historias. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Y no era solo impresión, porque el reloj realmente se paraba y volvía a funcionar, justo a la medianoche. Y con él, esos sonidos, esa mujer en el espejo. Al principio tenía miedo, lo confieso. Me aceleraba el corazón cuando veía la figura en el espejo o escuchaba la música extraña. Pensé en dejar el trabajo, pero también necesitaba el dinero. Con el tiempo me fui acostumbrando, tratando de no pensar mucho en eso. Aún así, a veces me sorprendo mirando el reloj, esperando que se pare para ver si vuelve a pasar algo. Es raro, pero ya es parte de la rutina. Un día intenté grabar el reloj con el celular para mostrarle a alguien que creyera. Esperé hasta la medianoche y efectivamente el reloj se paró y volvió a funcionar. Pero cuando escuché la grabación, solo se oía el tic-tac del reloj, nada de música ni pasos. Me frustré, como si eso solo pasara en el momento y no se pudiera captar con nada. Eso me dio un poco más de miedo, porque parecía indicar que no era algo común. Una vez pensé en hablar con el dueño del salón para arreglar el reloj de una vez, pero pensé que no serviría de nada. Si fuera solo el reloj, pues bueno, se cambia y listo. Pero los sonidos, la figura en el espejo, eso no tiene arreglo. Así que dejo el reloj como está parado durante la noche y espero a ver qué pasa cuando da la medianoche. Sinceramente, nunca entendí qué es eso, si es un fantasma, un resto del pasado del salón o solo cosas de mi cabeza cansada. El lugar tiene mucha historia. Pasó mucha gente por ahí, y tal vez algunas cosas quedaron atrapadas en el tiempo. Eso explicaría la música antigua, los pasos, la mujer con vestido, como si estuviera atrapada en ese momento. A veces hasta imagino cómo habría sido la vida de esa mujer si fue invitada a una fiesta o boda y nunca pudo salir de ahí. Pienso en las historias que guarda el salón, en los recuerdos que quedaron en las paredes. Creo que por eso el reloj se para y vuelve a funcionar justo a la medianoche, como una señal, una especie de puente entre el pasado y el presente. Hoy cuando estoy en el salón por la noche, siento una presencia diferente. No sé explicar bien, pero no es algo totalmente malo ni completamente aterrador. Es como si ese lugar tuviera su propia alma, una memoria viva que insiste en mostrarse. Y el reloj es el corazón de todo eso, marcando el tiempo de una manera que nadie entiende. No sé si alguien creerá lo que conté, y para ser sincero, no me importa mucho. Para mí lo importante es saber que el salón tiene esas historias escondidas, que a veces se revelan de formas que uno no espera, y que, por más raro que parezca, ya no puedo separar lo que es real de lo que es solo un recuerdo vivo de ese lugar. Al final todo sigue igual. El reloj se para, la música suena, los pasos resuenan, y la mujer con vestido aparece en el espejo, solo que yo no sé por qué, ni qué quiere.
Quizá algún día lo descubra, o quizá no, pero por ahora prefiero dejar el misterio ahí, en esa medianoche, cuando el pasado y el presente se encuentran en el salón antiguo donde trabajo. Desde que empecé a trabajar en la farmacia de la calle 16 de septiembre, todo parecía normal, pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Durante el día, siempre hay un ir y venir de personas, autos, ruidos de la ciudad. Nada que llame demasiado la atención, pero cuando llega la noche y el movimiento para, la farmacia queda casi vacía, demasiado silenciosa para mi gusto. Fue en esas noches cuando comenzaron a pasar cosas que no sé bien cómo explicar. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, cansancio del trabajo o algún ruido que confundía. Pero los susurros empezaron a aparecer seguido, bajito, viniendo de la calle enfrente. Lo raro es que siempre miro hacia afuera y no veo a nadie. Nada que se mueva, solo el viento moviendo unas hojas. Pero el sonido está ahí, como si alguien estuviera hablando cerca, aunque no haya nadie. Una noche me quedé mirando por la ventana después de escuchar un susurro más claro, tratando de entender de dónde venía. Era como un murmullo, casi imposible de captar las palabras, pero parecía decir mi nombre. Sentí un frío en la espalda y me reí nerviosa, pensando que era solo mi imaginación. Pero no pude evitar sentir que me vigilaban, como si alguien estuviera parado detrás de esos edificios viejos de la calle, observándome sin mostrarse. El edificio donde está la farmacia es viejo, con la fachada desgastada por el tiempo, y los vecinos son pequeños comercios que cierran temprano. Por la noche, la calle queda medio desierta, solo algunos autos pasan de vez en cuando, y el silencio deja espacio para que estos sonidos raros aparezcan. Hasta pensé en pedirle al gerente que pusiera una cámara en la puerta, pero no sé si me tomaría en serio, y para ser sincera, ni yo quería admitir que eso me daba miedo. Varias veces vi figuras rápidas pasando por el rabillo del ojo, pero cuando intentaba mirar de frente, desaparecían. No eran sombras comunes, porque la iluminación de la calle es suficiente para mostrar todo. Era como si alguien corriera detrás de los edificios, entrando en callejones oscuros que nadie se atreve a visitar. Me quedé con esa sensación extraña, ¿sabes? Esa de que algo no está bien, pero sin saber exactamente qué. Ya le conté a una compañera de trabajo y me dijo que ella también sentía cosas raras en la calle, que hay historias de fantasmas y personas desaparecidas en ese barrio viejo. Pero nunca le di mucha importancia hasta que empecé a ver y oír esas cosas yo misma. El miedo fue creciendo despacio, medio escondido, hasta que se volvió difícil ignorar lo que pasa ahí cada noche. Una de esas noches, casi al final de mi turno, estaba guardando unas cajas cuando escuché claramente un susurro muy cerca de mi oído. Me di vuelta rápido, esperando encontrar a alguien, pero la tienda estaba vacía. Mi corazón se aceleró y me quedé congelada por unos segundos. Eso no parecía natural, y la sensación de que me observaban fue más fuerte que nunca. Desde entonces, camino por la farmacia siempre mirando atrás, con miedo de encontrar algo o alguien extraño. Sé que suena loco, pero no hay otra explicación. Traté de convencerme de que era cansancio, que mi mente me jugaba trucos, pero no puedo. Las sensaciones son reales y muy incómodas, y esa presencia invisible que siento ahí no se va. Hasta pensé en pedir cambiar de turno, pero la farmacia es la única opción que tengo cerca de casa y necesito el trabajo. Y lo peor es que la sensación de peligro crece conforme avanza la noche. A veces siento un escalofrío subiendo por la nuca, como si algo frío pasara sobre mí, pero cuando miro no hay nada. Solo esa calle silenciosa, con las fachadas viejas y la oscuridad tomando todo. Una vez, un cliente que llegó justo al final del día, me contó que escuchó historias de personas que desaparecieron misteriosamente en esa calle, especialmente de noche. Dijo que dicen que algunos espíritus no pueden dejar el lugar y quedan atrapados ahí sin poder descansar. En ese momento me reí,
Pero después pensé si esas historias podrían explicar lo que estaba viviendo. Al día siguiente busqué un poco y descubrí que ese barrio tiene una historia complicada, con edificios viejos que fueron hospitales y casas que se convirtieron en puntos de tráfico. Quizás todo eso dejó marcas, ¿no? No me sorprendería que haya gente que murió ahí y no pudo irse en paz. Eso podría explicar los susurros y las figuras. A pesar de todo, intento no dejar que el miedo me controle. Hago mis tareas, atiendo a los clientes y trato de pensar en otras cosas. Pero cuando llega el final del turno y la calle se vacía, ya tengo ese nudo en la garganta, esperando el momento en que el silencio se rompa otra vez con los susurros. Hay noches que hasta apago las luces de la farmacia para sentir el ambiente más tranquilo, pero eso solo empeora las cosas. La oscuridad parece dar más espacio a esas presencias invisibles. Me pregunto si algún día podré trabajar ahí sin sentir ese peso en el pecho, o si esto me seguirá hasta que deje ese lugar. A veces pienso que sería mejor dejar todo y buscar otro trabajo, pero con esta crisis es difícil encontrar algo cerca de casa. Y aunque tenga miedo, hay una curiosidad que me ata ahí, como si necesitara entender qué está pasando. Hoy mismo, cuando llegué a trabajar, escuché un susurro desde la calle. Miré afuera, pero solo estaba el viento moviendo unas hojas secas en el suelo. La sensación de que me observan nunca se va. No sé qué es eso, si es cosa de mi cabeza o algo real. Solo sé que no es normal y que me asusta mucho. No quiero que la gente piense que estoy loca, pero pasó y sigue pasando. Tal vez alguien que haya pasado por esto entienda, o quizás nadie lo creerá. Solo quiero que alguien me explique qué hay en esa calle, porque no aguanto más esa sensación de ser vigilada por algo que no puedo ver. No sé si esto alguna vez va a acabar. Por ahora, sigo aquí, en la farmacia de la calle 16 de septiembre, esperando que vuelva el movimiento y se vaya el silencio de la noche. ¿Y los susurros? Siguen, siempre ahí, como si quisieran que no olvide que no estoy sola ahí, aunque nadie más esté cerca. Empecé a trabajar en el restaurante en 2008, pero el lugar existe desde los años 50. Está en una esquina muy concurrida del centro de Juárez, de esas construcciones antiguas con piso de madera y espejos en las paredes. Mucha gente que viene a almorzar comenta que el ambiente recuerda a tiempos pasados, y la verdad es que tiene un aire nostálgico. Los muebles son casi todos originales. La barra de mármol tiene marcas del tiempo, y hasta las lámparas parecen sacadas de una película vieja. Cuando entré a trabajar, me encantó el ambiente del lugar. La mayoría de los clientes son los mismos de siempre, gente que ya tiene la costumbre de venir desde hace años. Nunca pensé que un lugar tan acogedor pudiera tener algo raro detrás. Pero con el tiempo, empecé a notar algunas cosas. La primera vez que me di cuenta fue un martes medio lluvioso. El movimiento estaba flojo y me tocó hacerme cargo del salón del fondo. Una mesa para 4 personas, cerca de la ventana, fue ocupada por una pareja de señores que almorzó tranquilamente. Cuando se fueron, fui a limpiar la mesa. Fue entonces cuando noté 2 monedas sobre la madera. No eran propina, porque ya habían dejado un billete doblado al lado del plato. Las monedas estaban separadas, como si las hubieran colocado con cuidado. Tomé una, y vi que era antigua, muy antigua. Una de 100 reis, con la fecha de 1922. Me pareció curioso, pero pensé que alguien la había dejado por descuido. Dejé las monedas en la caja y no comenté nada ese día. Solo volví a pensar en eso cuando, unas semanas después, volvió a suceder. Otro día de semana, otro cliente, otra mesa. Un señor solo almorzó rápido y salió apurado. Cuando fui a limpiar, encontré una moneda igual a la anterior, centenaria, con el mismo color desgastado. Pregunté a los compañeros si alguien tenía la costumbre de dejar monedas antiguas como propina, pero nadie sabía nada. La gerente incluso se rió y dijo que, si iban a dejar monedas viejas, al menos que fueran de oro. Empecé a guardar esas monedas en una cajita de fósforos, solo por curiosidad. Con el tiempo, empecé a prestar más atención. Y no es que las monedas aparecían siempre de la misma manera,
siempre en mesas diferentes, de vez en cuando, y siempre cuando el cliente no había dejado nada visible. Cuando preguntaba, nadie sabía nada. A veces, el cliente hasta se sorprendía cuando le mostraba la moneda, como si nunca la hubiera visto. Una chica incluso dijo que no sabía qué era el Reis. Un chico juró que había pagado todo con tarjeta y que ni siquiera sacó la billetera del bolsillo. Sin embargo, las monedas aparecían, y eran todas distintas, de épocas diferentes, pero siempre muy antiguas. Algunas incluso tenían manchas de óxido. Le conté al señor Rubens, el dueño, que heredó el restaurante de su padre. Es uno de esos señores muy callados, pero me escuchó con atención. Cuando terminé de hablar, me miró unos segundos y dijo: «Este lugar tiene historia, chico. Mucha gente ha pasado por aquí. Quizás aún pasan». Me quedé sin saber si hablaba en serio o solo quería asustarme, pero la forma en que lo dijo se me quedó grabada. Después de ese día, nunca volvió a tocar el tema. Y yo tampoco insistí. Pero seguí guardando las monedas, cada una con la fecha y el día en que la encontré, todo anotado en una libretita. Una vez, en invierno, el restaurante estaba casi vacío por una huelga de transporte público. Solo había 2 mesas ocupadas. Fui a limpiar la mesa de la esquina y encontré 3 monedas apiladas. Una de 1910, otra de 1936 y una de 1950. Lo más extraño, esa mesa no había sido usada ese día. Estaba limpia desde la mañana. Le pregunté a mi compañera del turno anterior si había visto a alguien ahí, y me aseguró que no. Empecé a sentir una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. No era miedo exactamente, sino una incomodidad, como cuando alguien te mira desde lejos y lo sientes, aunque no lo veas. Otro día, al llegar temprano, fui a abrir el salón y encontré una moneda justo en el medio de la barra. No había nadie todavía, ni repartidores. La puerta seguía cerrada con llave. Era una moneda enorme, de bronce oscuro, con una inscripción que nunca había visto. Pensé que era de otro país. Me la llevé a casa y busqué en internet, pero no encontré nada parecido. La guardé en un sobre aparte. Después de eso, dejé de hablar mucho del tema con los compañeros. Noté que algunos se ponían incómodos. Un camarero nuevo dijo una vez que había visto una sombra cerca de la puerta del almacén, pero pensó que era su imaginación. Un cliente antiguo, de esos que vienen desde hace décadas, vio una moneda sobre mi bandeja y se puso serio. Dijo que reconocía esa moneda porque su padre tenía una igual. «Esa es de 1908. Mi papá decía que traía suerte», comentó. Me quedé en silencio. No tuve valor de contarle que la había encontrado en el baño del fondo, justo en el rincón donde casi nadie entra. Empecé a notar que algunas monedas aparecían en lugares específicos. Una mesa del fondo, cerca del retrato antiguo en la pared, la barra de madera, la silla que siempre cruje cuando alguien se sienta, incluso cuando está vacía. Lugares repetidos. Un día, mientras limpiaba los vasos en la barra, sentí una brisa helada en la espalda. Lo extraño es que todas las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado apagado. Miré al espejo en la pared y juro que vi a alguien sentado en la última mesa del salón, pero cuando me di vuelta, no había nadie. La silla estaba ligeramente corrida. Caminé hasta allí y, como imaginaba, había una moneda sobre la mesa. No la tomé de inmediato. Me quedé mirándola unos minutos, tratando de entender. Cuando finalmente la guardé, sentí que el bolsillo de mi camisa pesaba, como si hubiera más de una moneda. Verifiqué, y solo era una. Pero se sentía diferente. A veces pienso que esas monedas son como pequeños mensajes, una forma de alguien, o algo, de marcar presencia. Nunca pasó nada agresivo, ni realmente aterrador. Pero la constancia y los detalles me hacen tomarlo en serio. No soy de creer en fantasmas, nunca lo fui. Pero tampoco se puede negar que hay algo raro en este lugar. Es como si el tiempo adentro tuviera otro ritmo. Hay días en que uno parpadea y ya son las 3 de la tarde. En otros,
El tiempo se arrastra como si el reloj estuviera detenido, y las monedas siguen apareciendo de vez en cuando, siempre de forma discreta. Otro detalle que empecé a notar, casi nunca es la misma mesa, y aun cuando lo es, el intervalo entre las apariciones es largo, como si tuviera un patrón. Ya pensé en instalar una cámara oculta, pero algo me lo impide. Tal vez no quiera saber. Tal vez parte de mí prefiera seguir creyendo que son solo coincidencias, o una broma de alguien. Pero en el fondo, sé que no es eso. Esas monedas tienen energía. A veces, cuando tomo una, mi mano se enfría por un rato. Otras veces, siento un olor extraño en el aire, como de perfume antiguo mezclado con madera vieja. Un olor que no tiene origen. Recuerdo una noche en particular. El salón ya estaba cerrado, los camareros se habían ido y yo me quedé para cerrar la caja. Todo estaba apagado, solo la luz de la barra encendida. Escuché pasos en el salón. Pensé que era alguien que se había quedado. Fui a ver y no había nadie. Al día siguiente, encontré una moneda en el suelo, justo en el pasillo entre el salón y la cocina. Era de 1899. Nadie más que yo estuvo allí a esa hora. No se lo conté a nadie. Solo la puse en el sobre con las demás. Ya tengo más de 30, todas distintas. Las guardo en una caja de zapatos vieja, en lo alto del armario de mi cuarto. No las toco mucho, solo las miro de vez en cuando. Mi hermano ya me dijo que todo esto es solo sugestión de mi cabeza, que la mente empieza a ver patrones donde no los hay. Puede ser, pero es difícil ignorarlo cuando lo vives con tanta frecuencia. Yo las veo, las tomo, las siento, y no hay una explicación lógica. Si es cosa de mi cabeza, entonces mi cabeza es muy consistente. Y los clientes siguen viniendo, comiendo, pagando y yéndose. Y de vez en cuando, sin darse cuenta, dejan algo atrás, algo que no debería estar ahí. Algo que quizás ni ellos sabían que llevaban consigo, como si fueran solo mensajeros, como si el restaurante aún fuera visitado por quienes ya se fueron. He pensado en dejar de guardar las monedas, devolverlas a algún lugar, enterrarlas, tal vez, pero una parte de mí siente que no debo, como si pertenecieran al restaurante y no a mí. Y si las saco de allí, algo se puede perder, o peor, puede venir detrás. No sé cómo explicar ese sentimiento, pero existe, como si yo fuera solo el guardián temporal de algo muy antiguo, algo que ya estaba ahí mucho antes que yo, y que seguirá cuando yo ya no esté. Puede parecer exagerado, pero cuando pasas tanto tiempo en un lugar con tanta historia, empiezas a entender que no todo tiene respuesta, así que eso es todo. No hay una gran revelación, ni un susto final. Las monedas siguen apareciendo. Yo sigo guardándolas. El restaurante sigue abierto, con sus olores, sus sonidos, sus espejos antiguos. Y, de vez en cuando, al final de cualquier turno, encuentro una más. La pongo en la caja, anoto la fecha y sigo con mi vida. Tal vez algún día todo esto tenga sentido, o tal vez no. Tal vez nunca sea para entender. Tal vez lo importante sea simplemente seguir respetando. Después de todo, hay quienes creen que esas monedas son ofrendas. Y si lo son, es mejor aceptarlo. Hay cosas que uno no necesita, ni debe, explicar. Buenas noches. Nunca fui de creer en esas cosas de fantasmas, espíritus, esas historias que la gente cuenta para asustar a otros. Siempre pensé que era exageración o invención. Trabajo en una tienda de ropa en el centro de la ciudad, en un edificio viejo, de esos antiguos. El lugar es algo antiguo, pero nunca le di mucha importancia. Desde que empecé hace casi 2 años, varias veces me quedé sola cerrando la tienda. Era cansado, claro, porque además de atender clientes hasta el último minuto, tenía que organizar todo después. Pero miedo nunca tuve. Hasta que hace unos meses empezaron a pasar cosas raras. No hablo de cosas de película,
Hablo de cosas pequeñas, tontas, pero cuando pasan todos los días, empiezan a molestar. Lo primero que noté fue la forma en que estaban dobladas las prendas. Al principio pensé que era mi distracción o que alguien del equipo las había dejado desordenadas. Pero una vez doblé una pila de camisetas antes de salir, con la tienda ya cerrada, y al día siguiente estaban movidas. No era desorden, era como si alguien las hubiera tocado con cuidado. Algunas estaban dobladas de una forma rara, como si la persona no supiera bien cómo hacerlo. Me pareció extraño, pero seguí trabajando. Después empezaron las perchas a moverse solas. Nada muy fuerte, solo un leve movimiento, como si alguien acabara de pasar la mano. Pensé que podía ser el aire acondicionado, pero a veces ni estaba encendido. Igual trataba de ignorarlo. Lo que me empezó a molestar de verdad fue cuando empecé a escuchar ruidos. ¿Sabes ese sonido de alguien caminando con sandalias de goma? Empecé a oírlo en los pasillos de la tienda, especialmente cerca de los probadores. Siempre revisaba que no hubiera nadie, porque soy cuidadosa, ¿sabes? Siempre chequeo que todo esté cerrado, que no haya clientes escondidos, esas cosas. Pero cada vez que lo oía, no había nadie. Y las sandalias, nadie entra con sandalias ahí, ni está permitido. Un día escuché un susurro muy bajito, que venía del probador del fondo. Pensé que era mi imaginación, pero después lo escuché otra vez, y otra vez, siempre ahí, en el mismo lugar. Empecé a ponerme nerviosa cuando llegaba la hora de cerrar. Cuando empezaba a oscurecer ya me ponía tensa. Llegaba a revisar los probadores 2 veces antes de apagar las luces. Un día casi llamé a mi compañera para que se quedara conmigo hasta el final, pero me sentí ridícula. Después de todo, era solo una tienda, pero hubo una noche que no puedo olvidar. Era martes, la tienda estaba casi vacía. Cerré a la hora normal, apagué la música, anoté las ventas del día y fui a organizar la sección femenina. Cuando fui a revisar los probadores, vi que una puerta estaba entreabierta. Pensé que yo misma la había dejado así. Entré para revisar y de repente la puerta se cerró con fuerza detrás de mí. Al instante pensé que era una corriente de aire, pero cuando intenté abrir, la manija no giraba. Intenté con fuerza, nada. Empecé a sudar, el corazón me latía muy rápido. Sentí un calor raro dentro del probador, como si el aire se volviera denso. La luz parpadeó un poco, solo un segundo, pero suficiente para darme un susto que nunca había sentido. Entonces escuché una voz, no un ruido, una voz muy bajita de niño. Dijo, «Mamá, ¿estás ahí?» Mi cuerpo se paralizó. Traté de no gritar, pero mi respiración ya estaba acelerada. No podía entender cómo estaba pasando eso. Estuve allí varios minutos, o tal vez más. No sé. Sentí que el tiempo se había detenido. De repente la manija giró sola, muy despacio. La puerta se abrió. No había nadie afuera. Salí corriendo, ni terminé de cerrar la tienda bien. Al día siguiente pedí el día libre. No le dije nada a nadie porque sabía que se iban a burlar. Pasé el día tratando de entender, pensando que podría ser una alucinación, cansancio, cualquier cosa. Pero empecé a investigar sobre el edificio. Busqué información antigua, reportajes, cualquier cosa. Me tomó tiempo, pero lo encontré. El lugar, antes de ser tienda, fue un hospital improvisado durante una epidemia de sarampión a principios del siglo XX. Leí que, por falta de espacio en los hospitales públicos, la municipalidad usó edificios comerciales desocupados para atender niños enfermos. Muchos murieron ahí mismo, en salas improvisadas con cortinas y colchones en el suelo. Lo que más me llamó la atención fue una parte que hablaba de habitaciones cerradas con divisiones de madera, donde aislaban a los niños. Esa descripción coincidía mucho con el diseño actual de los probadores. Me sentí mal después de leer eso. Ya no podía entrar en ese probador. Cada vez que me acercaba sentía un peso extraño en el pecho, como si alguien me estuviera mirando desde adentro.
Empecé a evitar quedarme sola en la tienda. Inventaba excusas. Pedía cerrar con otra compañera. Pero los ruidos continuaron, ahora más frecuentes. Pasos corriendo de un lado a otro. Cosas cayendo en el almacén. Y esa misma voz infantil llamando a mamá. Una vez creí ver una sombra pequeña, como de alguien agachado cerca de una percha con vestidos. Cuando fui a mirar, no había nada. Me preguntaron qué miraba y cambié de tema. Nadie más parece notar estas cosas. O tal vez sí prefieren no hablar. La gerente dice que el edificio es viejo, pero nunca escuchó historias parecidas. Una vendedora más antigua comentó que siempre le pareció el lugar un poco cargado, pero sin dar detalles. Quise preguntar más, pero ella cambió de tema. En las últimas semanas he tenido pesadillas repetitivas. Siempre lo mismo. Entro al probador, la puerta se cierra sola y quedo atrapada adentro, escuchando llantos. A veces me despierto con el sonido en la cabeza. Un llanto infantil, constante, como si el niño estuviera desesperado. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. Me da vergüenza admitirlo, pero la verdad es que no puedo dormir a oscuras desde ese día. Mis amigos creen que es estrés del trabajo. Tal vez lo sea, pero no parece. Es diferente a todo lo que he sentido. No es solo miedo. Es como si algo se hubiera quedado pegado a mí desde aquella noche. Como si, de alguna manera, hubiera abierto una puerta que debía dejar cerrada. Otro día, un cliente comentó que le parecía curioso que los probadores de la tienda parecieran habitaciones antiguas de hospital. Lo dijo riendo, sin saber nada. Me congelé en el momento. Fingí no entender y seguí doblando ropa, pero pensé en eso todo el día. Empecé a fijarme en los detalles. El piso aún tiene marcas de ruedas, tal vez de camas hospitalarias. Las divisiones son de madera gruesa, viejas, con marcas de desgaste que no coinciden con la remodelación reciente de la tienda. Hay una parte de la pared en el fondo del almacén que parece haber sido cubierta rápidamente con pintura de un tono un poco diferente. Nunca lo había notado antes. Ahora, cuando entro a la tienda, ya siento ese olor fuerte a desinfectante, aunque nadie haya limpiado. Es un olor frío, hospitalario, que me da náuseas. Otro día, un niño se perdió de su mamá dentro de la tienda. Cuando lo encontramos, estaba escondido dentro del probador del fondo. Cuando la mamá le preguntó qué hacía ahí, el niño dijo que había escuchado a un niño llamándolo para jugar. Todos rieron, pensando que era imaginación. Yo no pude reír. Me quedé parada, mirando al niño. Él me miró serio, como si supiera que yo entendía. Desde entonces evito pasar cerca de los probadores cuando hay niños. Me da una angustia rara. Pensé en renunciar varias veces, pero la verdad es que necesito este trabajo. Y también hay una parte de mí que quiere entender qué está pasando. No sé cómo explicarlo. Es como si quisiera descubrir quiénes son esos niños. Si es que son niños, claro. Intenté grabar con el celular, dejarlo prendido durante la noche, pero nunca capta nada más que silencio. Una vez grabé un ruido, un sonido continuo, pero pudo ser interferencia. Igual, cuando subí el volumen, tuve la impresión de oír una voz muy bajita diciendo mi nombre. No se lo mostré a nadie. Creo que si lo hiciera, pensarían que estoy loca. La verdad es que no sé si estoy loca, cansada, o si realmente hay algo ahí dentro de la tienda. Lo que sé es que cada vez que apago las luces siento que no estoy sola. Es difícil de explicar. Siento que alguien, o algo, está atrapado en ese lugar. Y lo peor es que parece que está pidiendo ayuda. No sé qué hacer, ni si debería intentar ayudar, pero ya no puedo ignorarlo más. Creo que, de alguna manera, ya formo parte de esa historia, y no me dejará salir tan fácil. Por ahora solo espero que mañana sea un día normal, como antes, pero en el fondo sé que no será así. Nunca me imaginé que una simple moneda podría dejarme tan inquieto. Aquella noche, mientras cerraba el puesto de tacos al pastor en esa esquina olvidada, el frío era tan intenso que apenas sentía las manos.
De repente, se acercó un hombre extraño, alto, delgado, con un sombrero negro que le cubría el rostro. Me pidió 2 tacos sin casi mirarme, y al pagar, me entregó una moneda antigua, toda arrugada, distinta a cualquier otra. No dije nada y guardé la moneda en el bolsillo, sin dejar de pensar en aquella escena. En cuanto desapareció en la oscuridad, me sentí raro, ¿sabes? No era solo el frío. Era como si algo en esos ojos que apenas vi se me hubiera quedado pegado. Traté de no pensar mucho, pero mi cabeza seguía volviendo a esa moneda. Era como si tuviera que entender qué significaba, pero no tenía la menor idea. Cerré el puesto. Pensé en dormirme rápido para olvidarlo, pero no fue tan simple. Cuando me acosté, empecé a sentir un peso en el pecho y no podía dormir bien. Mi mente empezó a reproducir susurros extraños que no lograba identificar, como si alguien hablara en un idioma antiguo, medio ronco, cerca de mi oído. Era aterrador porque se sentía muy real. No era solo imaginación. Me movía en la cama tratando de ignorarlo, pero la sensación solo crecía. Era como si me estuvieran observando todo el tiempo. Esa misma noche tuve una pesadilla rara, de esas que uno recuerda hasta el día siguiente. Estaba en un bosque oscuro, rodeado de sombras que tenían ojos brillando en la oscuridad. Ojos que me miraban fijo, sin parpadear. Las voces susurraban en ese idioma extraño, que luego supe que era náhuatl, un idioma indígena antiguo. Me desperté sudando frío, con el corazón acelerado, y la moneda seguía en mi bolsillo, como si tuviera alguna conexión con todo eso. Al día siguiente, no pude trabajar bien. La gente que pasaba por la calle miraba raro mi puesto, como si sintieran algo diferente en el aire. Intenté no hacerle caso, pero los susurros seguían en mi cabeza, solo que más bajos, como si estuvieran lejos, rondándome. La noche volvió y sabía que no iba a ser fácil dormir. Empecé a pensar que tal vez esa moneda tenía alguna historia detrás, algo que yo no entendía. Un amigo mío que sabe de estas cosas de la cultura local me dijo que fuera a ver a un curandero del barrio, porque él tal vez podía ayudarme. No soy mucho de creer en esas cosas, pero ya estaba desesperado. Fui a la casa del viejo curandero, un señor sencillo que vive al final de la calle. Cuando le mostré la moneda, su rostro cambió, se puso serio, casi asustado. Me dijo que esa moneda era una señal. El curandero me explicó que el hombre que apareció en mi puesto era un nahual, una entidad antigua que, según la tradición, puede tomar forma humana para probar el alma de las personas. Dijo que esos encuentros no son comunes y que suelen indicar que alguien está pasando por una prueba espiritual. No sabía qué pensar. Todo parecía cosa de película, pero la verdad es que tenía miedo de verdad. Me dijo que el nahual no es necesariamente malo, pero puede ser peligroso si la persona no está preparada. Que es una fuerza antigua de la naturaleza, ligada a los ancestros, que aparece para quien necesita pasar por un desafío, para crecer o aprender algo importante. Eso me hizo sentido raro, pero solo podía pensar en los ojos brillantes de la pesadilla, que me dejaron con la sensación de que realmente me estaban probando. Después de hablar con el curandero, traté de ignorar un poco las voces y los susurros, pero era difícil. Era como si el silencio de la noche solo amplificara todo eso en mi cabeza. Me quedaba mirando la moneda en mi bolsillo, pensando si debía tirarla, devolverla, o simplemente olvidar lo que pasó. Pero ninguna de esas opciones me parecía correcta. No podía sacar eso de mi cabeza. Cada noche que pasaba, las pesadillas se ponían más intensas. Las voces en náhuatl decían frases que no entendía, y los ojos brillaban más cerca, casi como si me persiguieran. Me despertaba varias veces, con la sensación de que algo estaba en mi cuarto, mirándome en la oscuridad. Intenté prender la luz, pero el miedo solo aumentaba. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Empecé a anotar los detalles de los sueños, las palabras que lograba entender, tratando de darles sentido.
Era como si un mensaje tratara de llegar hasta mí, pero no sabía descifrarlo. Empecé a investigar sobre los nahuales, leyendo todo lo que encontraba. Descubrí que es una figura del folclore mexicano, que puede transformarse en animales y tiene poderes ligados a la naturaleza. Eso solo aumentó mi duda sobre lo que había vivido. Mi vida se volvió una rutina extraña. Trabajo, miedo, pesadillas y búsqueda de respuestas. La gente a mi alrededor no notaba nada y no quería contar porque parecía una locura. Intenté hablar con un psicólogo, pero ni eso ayudaba mucho. El miedo y la ansiedad eran cada vez más fuertes y no sabía cómo manejarlo. La moneda seguía conmigo, guardada en una cajita como un misterio que no me soltaba. Una noche soñé que el hombre del sombrero negro volvía a mi puesto, pero esta vez no pedía tacos, solo me miraba a los ojos y sonreía. Era una sonrisa rara, medio triste, medio desafiante. Me desperté asustado, sin saber qué significaba esa sonrisa, pero sintiendo que esa visita tenía un propósito. Quería entender si era una amenaza, un aviso o algo que debía aceptar. Decidí volver al curandero para entender mejor lo que pasaba. Él hizo unas rezas, usó hierbas y dijo que tenía que prepararme para enfrentar lo que viniera. Dijo que el nahual podría estar probando mi coraje, mi verdad, y que debía estar atento a las señales. Salí de allí con una mezcla de esperanza y miedo, pensando que me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía controlar. Pasaron los días, y traté de vivir normalmente, pero sabía que no sería fácil. La moneda seguía conmigo, como un recordatorio silencioso de esa noche extraña. No sé si ese hombre era real o solo un sueño loco de mi cabeza, pero las voces y los ojos brillantes en la oscuridad no me dejaban mentir. Yo estaba ahí, en medio de todo eso, sin entender bien qué pasaba. Si algún día descubro qué significa realmente esa moneda, prometo contar. Por ahora, me quedo con esa duda que me persigue y con la sensación de que el mundo es mucho más grande de lo que uno imagina, y que a veces cosas extrañas aparecen cuando menos las esperas, solo para sacudir tu cabeza y hacer que mires hacia adentro.